que nosotros debemos entender la Biblia, como les decía la última vez, desde el Espíritu. Tenemos que volvernos cristianos ¿de qué? ¿Qué les decía yo? ¿Cristianos de qué? De meditación y no cristianos de navegación. Hoy en día hay muchos cristianos que en lugar de meditar, de leer la palabra y meditar la palabra a ver qué le está diciendo Dios, lo que hacen es meterse a YouTube a ver qué está diciendo el hombre. ¿Estamos de acuerdo o no? El hombre nunca va a poder entender la mente de Dios sin que el Espíritu de Dios intervenga. Entonces, la palabra nos está diciendo, entonces, le dio el hermano David, pero el hombre natural es el hombre que está en el mundo. El hombre que, en lugar de buscar al Espíritu de Dios, en lugar de buscar tener intimidad con Dios, tener comunión con Dios, pedirle al Señor que le revele lo que está en su santa palabra, lo que hace es, yo quiero saber de esto, entonces me meto en YouTube. Y resulta que en YouTube usted va a escuchar lo que dice cualquier loco, pero no lo que dice Dios. ¿Cierto? No lo que dice Dios. Entonces dice, el hombre natural es el hombre que no busca al Espíritu. Es el hombre que busca vivir de acuerdo a la emoción, de acuerdo a los deseos de la carne. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Estamos de acuerdo? Si aquí llegamos a decir algo que alguien escuchó en internet, va a decir que estamos locos y que lo que estamos hablando es mentira. Pero tome su Biblia, medite, discierna y entienda que lo que estamos hablando aquí es palabra de Dios, no palabra del mundo, ¿cierto? Y no las puede entender, ¿por qué? Porque son locura. No las puede entender, ¿por qué? Porque están hechas desde el Espíritu de Dios. Y para usted entender las cosas del Espíritu de Dios, necesita usted meterse con el Espíritu de Dios, ¿cierto? Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, el hombre espiritual, usted, el que lee su Biblia, el que medita en la palabra, el que trata de obedecer las cosas de Dios como Dios lo dice, ese es el hombre espiritual, ¿cierto? El hombre espiritual, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el hombre espiritual? En cambio, el hombre espiritual, ¿qué hace? ¿No está leyendo? ¿Qué hace el hombre espiritual? Juzga. Juzga. ¿Qué es juzgar? ¿De qué juicio está hablando ahí? De nadie. ¿Por qué? Porque está tratando de juzgar en el Espíritu. En el Espíritu. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? El Espíritu. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mientras usted y yo tengamos la mente de Cristo, estamos conectados con Dios. ¿Quién nos puede juzgar? Absolutamente nadie, ¿cierto? Juzgar es para tomar decisiones, tiene que ver conmigo, no es para señalar. No estamos hablando del juicio que señala y que condena a otro hermano. El único que puede hacer ese tipo de juicios, ¿quién es? Dios, porque mía es la justicia y yo soy el que paga, ¿cierto? Pero nosotros podemos hacer juicios para poder tomar decisiones, tenemos que juzgar. Entonces, el hombre espiritual juzga todas las cosas. El hombre espiritual primero piensa y luego habla. El hombre natural primero habla y después piensa y dice, ay, como que la embarré. Entonces tengo que ir a pedir disculpas, ¿cierto? Cuando nosotros éramos hombres naturales, hombres y mujeres naturales, ¿qué hacíamos? Todo el tiempo vivíamos diciendo lo que se nos venía a la cabeza y teníamos que andar pidiendo disculpas. O jugábamos en la cama. Ahora, el hombre espiritual juzga todas las cosas. ¿Qué quiere decir? Hombre, esa persona me trató mal, le voy a contestar igual. No, porque la palabra dice que no paguéis mal por mal, ¿cierto? Eso es juzgar. Y estamos llamados a hacer juicio para tomar decisiones. Entonces, si yo juzgo todas las decisiones que voy a tomar, ¿quién me va a juzgar a mí? Estoy actuando conforme a la mente de Cristo. Los juicios que estoy tomando es conforme a lo que Cristo dice. Las decisiones que estoy tomando es conforme a la palabra. Y si yo estoy actuando y decidiendo conforme a la palabra, porque mis juicios son de acuerdo a la mente de Cristo, ¿quién me va a juzgar a mí? Absolutamente nadie, ¿cierto? Entonces, el hombre espiritual juzga todas las cosas. Entendamos como dice, no es que, usted habló tal cosa, yo creo que eso está mal. Usted habló tal otra, yo creo que eso está mal.
Usted se tomó una cerveza, usted se va para el infierno. No, yo le digo arrepiéntase, ¿cierto? No lo haga, porque la palabra dice los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Usted me dirá, no estoy borracho, pero si tu mano tiene ocasión de caer, córtala, dice la palabra. Entonces evitemos, ¿cierto? Entonces yo no puedo juzgar a nadie, absolutamente a nadie. ¿Por qué? Voy a ser juzgado. Yo tengo que juzgar mis propias decisiones. Cuando soy espiritual, yo juzgo las decisiones. Cada palabra que voy a decir la pienso antes de lanzarla. Eso es ser espiritual. ¿Estamos? Si la palabra de Dios está escrita de manera clara y no deja nada a la imaginación para no complicarnos, ¿por qué permitimos que otros la lean por nosotros? Lea su Biblia. Estudie su Biblia. Para eso cada quien tiene una Biblia, ¿o no? Hermana Sofía, cada quien tiene Biblia en la iglesia online, ¿o no? Amén. Bueno, entonces lea su Biblia. Amén. No esté buscando en YouTube, no esté buscando a que otro le diga lo que Dios le quiere decir. No permita que otro le dé la supuesta bendición que Dios le quiere dar. Nos estamos privando de las bendiciones de Dios porque estamos escuchando palabra de otro y no palabra de Dios. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué permitimos que otros la lean y nos la compliquen con conclusiones vacías? Han hecho que mucha gente se aleje de la verdad. ¿Estamos de acuerdo o no? De allí la importancia de congregarnos y aprender palabra de Dios sin adulteraciones. Primera de Pedro 2, 2, 3. Léalo, hermano. Amén. Léala, hermana. ¿Quién dijo amén? Amén. Ok, lea, por favor. Primera de Pedro 2:3. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación, si no es que habéis gustado a la benignidad del Señor. Amén. Amén. Entonces, desead como niños que la leche no adulterada. La palabra sin que otro se ponga a inventar cosas. La palabra como está escrita. Como Dios la envió. Ahora, en base a eso, Dios puso personas que nos la expliquen. Cuando estudia la palabra, no la quiere ni se ateniendo, no sabe cuando está hablando, Claro. no sabe cuando está hablando de la palabra. Sí. No necesita usted que le digan versículos y capítulos. Usted sabe que está escrito, está. ¿Cierto? Ahora, un dato importante que yo necesito que usted sepa. Hay personas que son muy buenas para recordar capítulos y versículos. Bienvenido sea, alabado sea el Señor y su mente, porque es necesario que este tipo de personas existan. Hay personas que no lo hacen. Si usted es alguna de esas personas, no se preocupe. La intención de Dios no es que usted memorice todo eso. Si usted se pone a mirar el libro de los judíos, la Torá, no está dividida ni en capítulos ni en versículos. Y no tiene puntuación. Tampoco tiene puntuación. Está de corrido. Es palabra de Dios. Los capítulos